nuestra labor. Por eso es que no solamente es la atención del paciente, la deontología con tu colega, el trato con la familia de los pacientes, todo lo que has publicado y tu dedicación a la investigación y cómo te has entregado al estudio de la medicina y cómo lo has tomado tan en serio y lo has hecho profesión. Profesión, profesar, viene de profe, viene de fe, y esto se refiere a que el médico pone toda su vida al servicio de lo que hace. ¿Mm? A todo eso le llama Pedro Lainentralgo el encuentro, y que el bioeticista Diego Gracia, que lo van a leer más de una vez, plantea en cuanto a la relación entre los médicos y los enfermos en el idioma inglés. Se referiría pues a esa relación médico-paciente, pero hacemos la salvedad de que la medicina ha cambiado tanto que no siempre el médico atiende pacientes. Dijimos que paciente es sufriente, es doliente, pero no todo el que va al médico ahora es por una enfermedad. Puede ser para prevenir, es decir, yo estoy sano, vengo para que me chequee, doctor. Por eso es de que hay denominaciones en la relación médico-paciente, como cliente, como usuario, como paciente, pero que los ingleses le llaman el famoso clinical encounter, el encuentro clínico. Y el encuentro clínico tiene que ver con esto que Pedro Lainentralgo nos dice. ¿Cómo quieren llamarle ustedes al cliente, al usuario, al paciente, al enfermo? Podríamos usar la relación médico-paciente que históricamente ha tenido ese valor, el valor de referirse a ello. Y esto es muy importante para poder entender la enfermedad y diferenciar la enfermedad de la dolencia. La enfermedad es el daño que se produce en el sujeto, en el órgano, en el sistema, y que genera signos y síntomas. Y la dolencia viene a ser la expresión subjetiva en el sujeto, en la persona, cómo sientes tú tu enfermedad y cómo te ha afectado a ti en lo particular, en tu condición de persona, en tu condición de profesional, en tu condición de padre o de hijo, etcétera. Carlos Alberto Seguín, que viene a ser la tercera persona en mencionarse como hitos de esta concepto de la relación médico-paciente, nos habla del eros terapéutico, el eros psicoterapéutico, en relación a lo que el médico puede sentir por su paciente y lo que el paciente puede sentir por su médico. Y nos da una información muy valiosa para poder entender desde esa perspectiva psicológica, poder decir qué es el eros terapéutico para Carlos Alberto Seguín, y diferenciarlo de todo sentido erótico, por ejemplo, sexualizado, diferenciarlo de toda proyección hacia alguna identificación con familiares o con el padre o con la madre, y diferenciar eso de cualquier otro sentido de amor, porque el eros es eso, es una forma de amar. Para Seguín, el eros es una manera especial de amar entre el médico y el paciente, en donde no hay vínculos subversicios, no hay vínculos sexuales, no hay vínculos que tengan mayor o menor interés en relación a solamente el interés de ayudar al paciente a resolver su problema de salud, y si es posible curarlo. No hay enfermedades puramente orgánicas ni puramente psicológicas, es decir, estamos en esta unidad biopsicosocial y unidad mente-cuerpo, dejando esas dualidades cartesianas de separación, sino que es una unidad. Y el paciente, que posee las raíces, como decía, del latín patior. Paciente posee esas raíces de patior, que significa lo que dije a un momento, sufriente.
Bien, los argumentos entonces de Derrida, de Carlos Alberto Seguín y Pedro Laín Entralgo cobran importancia para este concepto de la ética médica en la relación entre el doliente y el médico. Y no olvidar que lo importante es saber quién es el paciente primero y después qué enfermedad es la que padece. Y la historia clínica tiene esa impronta, ese objetivo, conocer a la persona. Esto nos allana el camino para entrar en el tema de la autonomía. Diré que la autonomía no es un concepto tan tácito como parece, es decir, autonomía es ejercer el derecho pues a la interpretación de cada quien y no es solamente eso. Eh, la autonomía data de las épocas griegas, eso es cierto. Ya en la Grecia helénica, y significa eso, libertad y autosuficiencia. Pero es en el siglo XVIII que Immanuel Kant utiliza este concepto de autonomía basado en su libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, que yo lo recomendaré que ustedes lo revisen, donde describe que la autonomía de la voluntad es aquella modalidad de voluntad por la que esta, justamente, ella es una ley para sí misma, independientemente de cualquier modalidad de los objetos del querer. En otras palabras, la autonomía es cuando uno mismo desarrolla su propia norma, su propia ley, su propia consigna. Es decir, yo frente a un semáforo a las 3 de la mañana, no hay ningún automóvil, el semáforo está en rojo, no hay policías, no hay personas cruzando la calle, pero el semáforo está en rojo. Y entonces me detengo. Alguien diría, qué idiota, ¿cómo vas a hacer eso si no hay nadie? Tú sigue. No, yo tengo mi propia normativa. Soy autónomo. He desarrollado mi propia ley. No necesito que haya alguien que me esté vigilando. Esa es la autonomía expresada en términos conceptuales con ejemplo. Pero la autonomía dicha por Kant de esta manera se basa en esta ley universal, es decir, en ese imperativo categórico que Kant nos pone en el tapete para conocer cómo es que podemos tomar algunas decisiones si convertimos la decisión que yo voy a tomar, como por ejemplo transgredir el semáforo en rojo y pasarme, y aplicarlo a este imperativo categórico y decirme a mí mismo, si todos hicieran lo que yo y lo que yo hago ahora se convirtiera en ley universal, el mundo sería mejor. Y la respuesta obviamente es no. El mundo sería un caos. Hay países que son muy heterónomos, que viene a ser la palabra contraria, antagónica a la autonomía, y que Kant también la pone al servicio. La heteronomía, deben ustedes recordar, que evolutivamente y en el desarrollo humano nos iniciamos todos siendo heterónomos y conforme vamos creciendo desarrollamos eso que se llama la autonomía. Kant lo aporta de esta manera y nos sirve eso para conceptualizarlo mejor. Luego, alguien decidió estudiar esto de otra forma y fue el epistemólogo suizo muy conocido para nosotros que estudiamos la psicopatología del niño y del adolescente, Jean Piaget, quien decide estudiar lo que Kant y lo que los griegos de la Grecia helénica aportaron como autonomía y convertirlo en un motivo de estudio científico y bajo el estudio de entrevistas y viendo a sus propios hijos, Jean Piaget determina que hasta antes de los 10 años el ser humano es heterónomo, es decir, necesita de la guía, necesita que alguien le evalúe y le juzgue
que alguien le ponga pautas y le ponga normas, y que es aproximadamente a los 10 años que asume ya una autonomía, cuando el niño recibe la impronta de la información. Normalmente aparecería esto en los seres humanos cuando han tenido una guía saludable y han desarrollado su personalidad en forma adecuada. Pero Jean Piaget nos da las bases nada más que de esto, y es Lawrence Kohlberg, un discípulo de Piaget, que decide ir más allá en el estudio y le pone niveles al desarrollo de la autonomía. Él habla de 6 niveles importantes, no me detendré mucho en esto, no es necesario incidir en cada uno, pero los voy a mencionar para que ustedes tengan cierta idea de cómo se investigó esto de la autonomía con una base científica. El nivel 1 habla de una orientación egocéntrica. Es un nivel muy bajo de heteronomía. El nivel 2, una orientación individualista, en donde ya el sujeto reconoce su yo y sigue siendo dependiente. El nivel 3 es una orientación gregaria. Ya se habla del grupo y de la otredad. Y el nivel 4 es una orientación comunitarista. Ya empieza a hablarse de la reunión social y comunitaria. El nivel 5, al cual diríase que muy pocas personas llegan, tiene una orientación relativista, donde las normas se cumplen en función de un consenso. Ya estamos hablando aquí de cierta democracia y no se pueden desobedecer. Y el nivel 6, que dice que el 5% de seres humanos, según Kohlberg, llega a este nivel, tiene una orientación universalista, donde la norma se cumple como respetan valores universales, y si no se desobedecen, cualquier acción se basaría en este respeto, sobre todo a la dignidad de los demás. ¿Mm? Bien, Kohlberg nos da esta aproximación, yo diría científica, y que nos habla y nos deja claro que la autonomía tiene mucho que ver con la ética, es un principio, de hecho es un principio que se funda, en el cual se funda esto que llamaremos el consentimiento informado, y que nos sirve de preámbulo para luego hablar de esto del consentimiento informado, y también que frente a la autonomía existe también algo que es, si bien no es la oposición, pero tiene que ver con un comportamiento que durante mucho tiempo el médico usó, y que se llama el paternalismo, es decir, tú no ejercerás tu autonomía, sino yo te voy a guiar totalmente. Es decir, depositas toda tu confianza en mí, porque después de Dios está el médico, decía el dicho antiguo. Y entonces se endiosaba el conocimiento del médico, y el médico era indiscutible. No se podía discutir con las ideas del médico, porque el médico veía al paciente como una persona que no tenía ninguna fundamentación para discutirle ni para opinar. La palabra, esa frase que dice, pero ¿quién es el médico, usted o yo? Y con eso es como decir, usted no me discute porque acá el médico soy yo soy el que sé y usted no sabe nada. En este término paternalismo está compuesto con esto de paternus, que hace referencia al padre, justamente el superyo freudiano. Y da el sufijo este deísmo, que significa que lo convierte en una especie de doctrina. Tiene que ver con el autoritarismo y tiene que ver con una discriminación inconsciente en el mejor de los casos, o consciente en el peor de los casos, y que lo que hace es distorsionar la relación médico-paciente y convierte al médico en un padre. Pero no todos los padres o madres ejercen la paternidad democrática. Por lo tanto,
se genera un distanciamiento emocional entre el paciente y el médico, algo que ocurre con mucha frecuencia en estas consultas apuradas que los sistemas y la tecnología ahora promueven cuando hablan de la productividad del médico. Por eso digo que la tecnología que entra al sistema asistencial, la tecnología nos deshumaniza, poniéndonos muchos pacientes y midiendo la productividad del médico para ver su valoración como asistente. Entonces ahí entramos en esos cuestionamientos difíciles y que el paternalismo prácticamente no tendría nada positivo. No se puede rescatar nada positivo del paternalismo hoy en día porque la medicina ahora da información al paciente. Y el Google y la red también le da información y el paciente puede y debe tomar decisiones en conjunto con el médico. Es por eso que el médico entra en una relación, en un encuentro, lo más homogéneo posible en cuanto a las decisiones y explica. Por eso es que se toma tiempo para instruir a su paciente en caso que éste no sepa y ya está practicando este consentimiento informado desde que le está explicando para qué debe tomar la medicación o cómo debe tomar la medicación el paciente y qué efectos secundarios podría tener. Toda esta información, este estado dialógico y contextualizado, volvemos a esta filosofía médica, a esta ética médica, sirve para mejorar la relación médico-paciente y garantizar de que al final de tu consulta tú salgas satisfecha o satisfecho y orgulloso de tu labor asistencial o salgas con la frustración de un paciente que mostró su enojo ante alguna actitud que observó en ti y que tú no te diste cuenta y que por el cansancio o porque no lo aprendiste se te presentó. Esta clase entonces tiene como interés la parte formativa también, dándote algunos instrumentos que tú puedas oír con atención y recordarlos sobre todo en el futuro. Entonces, el paternalismo lo que hace es detener la relación médico-paciente, la retrasa también. Las personas cuando están subordinadas, se diría que no tienen la capacidad ni el conocimiento para llevar a cabo ninguna decisión. Por eso es que el paternalismo no tiene nada positivo. La autonomía, en cambio, hace que el paciente pueda gobernar de alguna manera y pueda ser parte e involucrarse en la mejora, haciéndose más responsable de su medicación, del seguimiento de las pautas, porque ya las comprende, ya no están solamente impuestas. Y entonces se habla del trabajo en equipo. Por eso también se llama al coterapeuta, al paciente o a la familia del paciente, ¿no? Quiero que ustedes me ayuden a ayudar al paciente. Y en eso la familia, el entorno está con nosotros, pero está no bajo la amenaza de que tienen que obedecerme, sino más bien estamos dialogando continuamente. Y esto estar dialogando continuamente significa un manejo adecuado sin necesidad de que el médico también pase a ser dependiente o pase a ser manejado por la familia o por el paciente. Ese equilibrio lo da el encuentro saludable en la relación médico-paciente, un equilibrio en donde siempre está la posición del médico con la información, pero el paciente también aporta y hay una cooperación. Cuando se logra ese equilibrio, las posibilidades de una buena evolución y una mejora en la enfermedad es mucho mayor que cuando más bien hay un distanciamiento. Bien, entonces, esto nos allana el camino para hablar del consentimiento informado, que como ustedes ya deben saber, es un documento.
y que puede llamarse administrativo, pero que tiene una fuente o base ética y que tiene una fuente base principialista donde la justicia y la autonomía son muy relevantes y que tome en consideración al paciente antes de tomar decisiones el médico, pero está basado en cierta metodología que permite tenerlo plasmado e inclusive documentado. El consentimiento informado es un documento que propone la información adecuada al paciente y que le advierte de todas las dificultades, consecuencias o posibilidades, tanto favorables como desfavorables, de un acto médico. Esto, dicho de esta manera, pareciera que puede surgir fácilmente con alguna idea administrativa para proteger al paciente, pero también para proteger al sistema asistencial. Sin embargo, ha seguido un derrotero, un camino largo, y no muy largo en el tiempo, pero sí largo en cuanto a documentos previos al consentimiento informado. Siglo XX, mediados del siglo XX. El Código Nuremberg en 1947 es uno de los hitos que fortalecen la introducción del consentimiento informado a lo largo de esta nuestra historia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un año después, en el año 1948, recuerdo la famosa foto de Eleodora Roosevelt, la esposa del presidente de los Estados Unidos, con la Declaración de los Derechos Humanos, en donde se destaca la dignidad humana frente a todo y a la persona humana, con una declaración de una serie de derechos que son reafirmados continuamente y que nunca dejarán de ser discutibles, en el sentido de que aún con la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se podría aseverar que todo haya mejorado y todo esté mucho mejor en el mundo. Sin embargo, se habla de que estas declaraciones de los derechos humanos ayudaron y seguirán ayudando a la dignificación humana. Luego viene la Declaración de Helsinki, que no ha sido una, sino han sido varias, sobre todo en relación a la investigación científica, la investigación clínica que es muy necesaria para el desarrollo del ser humano, pero que conlleva a muchos cuestionamientos si es que hay fallas en su metodología o ponen en riesgo la vida. Y me refiero a la vida no solamente de los seres humanos. Si bien el consentimiento informado es para los seres humanos, también se extiende a otros, como por ejemplo el consentimiento para la protección de la vida, cuando se experimenta con animales o cuando se estudia en base al estudio con animales en las universidades. El informe Belmont también sirve conjuntamente porque ratifica a nivel mundial la dignidad de todas las personas y desde su dignidad reconoce la libertad, la equidad, la autonomía y las prácticas de la justicia en relación a las diversidades humanas, tanto etnográficas como las diferencias sociales, por ejemplo. Entonces, en 1980 empieza a impulsarse este tema del consentimiento informado porque la investigación clínica va aumentando en el mundo, como esta tecnología de la cual estamos hablando, que nos empuja muchas veces a mejorar en la ciencia, en el conocimiento de la enfermedad y de cómo atender y asistir mejor, pero a la vez necesitamos la investigación en el sujeto y también en la persona que sirva de modelo
para ver qué tanto puede ser significativo una alternativa terapéutica como un fármaco, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, el Comité Internacional de Bioética, el Consejo de Organización Internacional de Ciencias Médicas, hay la Internacional de Bioética, los derechos de los pacientes y en particular los derechos de los niños y de los adolescentes, las pautas para buenas prácticas clínicas y de ensayos en productos farmacéuticos, que muchas veces damos ese examen nosotros cuando vamos a hacer investigación y ustedes también lo van a hacer. Y por último diremos la Food and Drug Administration, la FDA, que es muy mencionada, como ustedes saben, cuando sale algún medicamento y que tiene cierta validación que nos permite tener confianza hasta cierto punto y seguridad para la prescripción farmacológica. Y desde un punto de vista filosófico, que es lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo y la importancia de la filosofía, diremos lo siguiente, que el consentimiento informado entonces es ese procedimiento que es impulsado desde diversas constituciones, tanto nacionales, códigos civiles, códigos penales, etcétera, con el objetivo desde un punto de vista filosófico de hacer prevalecer la autonomía y la justicia y que éstas estén presentes en primera línea junto con los otros principios, claro está, bioéticos. Dichos procedimientos tienen este basamiento en el proceder humanista, siempre tomando en cuenta la dignidad humana, y esa es una clase que creo que yo voy a dictar también próximamente, porque me han puesto dos clases que durante varios años ya vengo dictando. El concepto de dignidad humana, que es una valoración al ser humano, porque la dignidad es eso, es un estado de valoración a la condición humana. Eh, y tomando en cuenta este concepto de per se, es decir, de darle oportunidad para poder tomar decisiones a las personas, a una persona por ser persona y por ser persona en su circunstancia. Este concepto dicho de esta manera, en forma heideggeriana, tiene la intención de resaltar la condición del ser. Y ser es decir que es consciente de sí mismo y que es consciente de su salud y de su enfermedad. Y la dignidad humana significa ponernos en el lugar del otro, en la otredad. El consentimiento informado trata de decir si tú vas a ganar dinero, vas a ganar prestigio con la investigación, tenga en cuenta que estás trabajando con personas. Es lo que me pasó alguna vez cuando investigábamos el suicidio en niños y adolescentes y de pronto me vi envuelto en una serie de datos en Excel de personas que se habían suicidado entre tal año a tal año. Y eran datos muy enriquecedores porque está la edad, está el sexo, está la fecha, está la hora. Vaya, me parecía muy estimulante encontrar información que me iba a permitir y me permitió conocer datos epidemiológicos, demográficos, sociodemográficos del proceso del suicidio. eh, y de pronto me doy cuenta que estoy frente a datos de personas que han muerto en la tragedia del suicidio. Y entonces en el trabajo de investigación digo, algo hay que agregar aquí porque no puedo colocar los datos fríos como quien estudia pues la estadística de goles de un campeonato de fútbol y poner los datos como que no importara de que se trata de niños que se han muerto por su propia mano. Entonces,
había que aclarar allí y escribir el gran significado que es que detrás de cada uno de estos datos ha habido un ser humano, ha habido una persona a la cual ya no se le puede pedir información. Claro, no está el nombre, no está la identidad, pero está en el fondo el ser humano que fue. Eh, Bien, eso para poner el ejemplo, ¿no? Entonces, dedicar tiempo a la información del paciente no solamente es para establecer la firma de él y del investigador o del equipo, sino también es para conocer lo que él piensa, lo que piensa el paciente. Y para acercarnos en la relación médico-paciente, el consentimiento informado también tiene ese beneficio. Y hay antecedentes negativos donde el consentimiento informado no existió. Yo solo voy a mencionar uno, porque ustedes ya han tenido un seminario sobre algunas investigaciones terribles en Estados Unidos, sobre todo este estudio Tuskegee, pero yo mencionaré al de Willowbrook porque se relaciona un poco a la patología mental en niños y que esto fue desastroso y muchos de estos niños murieron. También mencionaré a la eutanasia que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, donde el consentimiento informado simplemente no existía. Bien, voy a mencionar rápidamente cuáles son las partes de este consentimiento informado y no se necesita una PPT, creo, para interpretar por lógica qué cosas se tiene que registrar. Lo primero, los intervinientes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes vamos a ser los que vamos a hacer la investigación? Incluyendo a quiénes se va a investigar y los familiares y el nombre del médico responsable. Es decir, los nombres deben estar siempre en un consentimiento informado. Segundo, ¿qué más debe haber en un consentimiento informado? El objeto de la investigación, obviamente, ¿no? ¿Qué cosa vas a investigar? ¿No? La sintomatología, nombre de la afección, diagnóstico, evolución. Y debe haber una explicación de la naturaleza de la enfermedad y la evolución natural de la enfermedad que se va a investigar. Debe haber una descripción de lo que se conoce. En tercer lugar, intervención que se le practicará y riesgos posibles conocidos. Aquí nos detendremos un poco porque sí, pues, procedimiento terapéutico que se sugiere se va a emplear. El nombre, la especificación, la consecuencia de la denegación, es decir, cuando se niega a la persona, oportunidades de mejorar y los riesgos implícitos, alternativas al procedimiento sugerido, porque debe haber alguna alternativa a escoger, y también otros aspectos que sean considerados ya sea de naturaleza y o efectos. Entendido. Ese es el tercer punto importante. Y el cuarto y último, el acuerdo, claro, y la asunción de responsabilidades, ¿no? Autorizaciones de investigación, ¿no? Eventuar acto revocatorio, es decir, alguien puede oponerse en algún momento y libre de decir yo ya no quiero. La valoración del proceso, es decir, la voluntad del paciente, indicación de la satisfacción del paciente, el cumplimiento del médico en la exposición, cómo va a ser la responsabilidad del médico interventor y el asentimiento en caso de que no sea un consentimiento, el asentimiento, aceptación o conformidad con el SEI, lugar, fecha y firma, con el consentimiento informado, lugar, fecha y firma, tanto del paciente, familiares, testigos, si es que aplicara eso, y el médico, ¿no? Muy bien. Y para entrar a la parte final, vamos a hablar de otro de los principios sumamente importantes y poco estudiados. Y con eso terminamos esta larga conversación que se han agrupado varios temas, yo entiendo eso, pero
entiendo que son sumamente importantes y que se guían más que todo por la lógica, pero por la lectura que ustedes van a hacer. Yo les he hecho llegar un documento donde está todo lo que estoy comentando. Por eso es que me he esforzado en hacer el documento en Word, porque el PPT es un resumen a veces demasiado escueto y son títulos nada más. Por eso es de que he preferido que ustedes me oigan en lo que yo pienso y en lo que yo sé, para que de esa manera ustedes luego lo lean y lo aprendan mejor, creo yo, y no solamente algunas supersíntesis, ¿no? Bueno, ya saben que la no maleficencia o la maleficencia proviene del concepto de la maldad. Y la maldad o perversidad, si bien ha sido estudiada, pero desde el punto de vista psiquiátrico, como sintomatología de la conducta disocial, de la psicopatía, por ejemplo, pero la maldad en su conjunto relacionado a la perversidad, esto de hacer daño implícitamente, injustificadamente, intencionalmente al otro, que el acto tenga la intención de dañar al otro, la maldad. Alguien diría, bueno, eso es para los malos, pero no todos somos malos. Sin embargo, hay varias perspectivas aquí para estudiar, para evaluar. Stutz, que es un investigador que lo menciono en la bibliografía que ustedes tienen, nos habla de algunas características, ¿no? Que son acciones intensamente nocivas o dañinas, ya, eso lo sabemos, que implican dolor, sufrimiento, pérdida de vida incluso. Segundo, reacciones ante un estímulo desencadenante que la gente percibe como adverso, pues el ataque, la amenaza, la frustración, etc. Y tercero, son conductas extremadamente dañinas que resultan desproporcionadas con respecto a cualquier provocación. El asesinato, por ejemplo, por los celos, celos fundados o infundados, podría llamarse. Entonces, esas podrían ser algunas de las cualidades. Pero en el acto médico puede existir la maldad. Por supuesto que sí se ve, se ha visto. Por eso se describe, e Hipócrates lo describe, incluso agrega el término iatros. Ustedes han oído la iatrogenia, que es el daño hecho por el tratamiento. Pues el médico puede dañar sin darse cuenta, pero ese sin darse cuenta puede tener implícito el acto de la maleficencia involuntaria, pero el hecho de ser involuntaria no significa que no haya responsabilidad, porque cuando alguien comete un error es porque no ha tenido cuidado, y si no ha tenido cuidado es porque no ha aprendido bien, y si no ha aprendido bien es porque no lee, y si no lee es que no estudia y no aprende, y es porque piensa de que lo puede hacer de la manera más sencilla. Y la medicina nos obliga a tener una exhaustiva dedicación a lo que hacemos y ponerle vocación, ponerle mucha voluntad a lo que hacemos. Entonces, cuando una médica o médico le coloca un anestésico en lugar de un analgésico a un paciente y éste fallece porque el anestésico produce eh, una inmovilización del diafragma y entonces se produce un paro respiratorio. Entonces produce una iatrogenia, eh, pero es una iatrogenia que se pudo evitar si es que se lee la prescripción, si es que se lee el producto, si es que el médico sabe que lo que receta es correcto, salvo que sea un error ya del farmacéutico.
Pero en este caso no, es un error del médico porque coloca el anestésico pensando que porque la palabra pareciera decir calmar dolor, pero en realidad no decía eso, se produce la muerte del paciente, de la persona que iba por un dolor muscular a la emergencia. Y entonces eso es un acto de iatrogenia. Y también ahí habría maleficencia si vemos de que el descuido, es decir, la impericia, la imprudencia, eso puede ocurrir y no debiera ocurrir. Para eso hay que estudiarlo y estudiarlo, la génesis de la iatrogenia tiene varias perspectivas. Muchos han estudiado el mal y la maldad. Digo, no muchos, algunos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando se juzga a los criminales de guerra. Y entonces ahí aparecen personalidades interesantes que nos pueden servir para entender un poco la maldad. Habrá oportunidad para hablar de estos juicios a los criminales de guerra, criminales nazis. Algunos médicos, otros no, pero igual causantes de la muerte de 6 millones de judíos. Y por último diré que Freud nos da un alcance psicoanalítico de la maldad y que no es muy alentador. Freud no dedica un texto o un capítulo a este tema, pero sí lo toma en forma, digamos, segmentada en su obra. Y uno encuentra varios referencias en diversos textos que hace Freud y alusión a la maldad. Y habla del innatismo en la maldad, es decir, todos nacemos con la maldad y la bondad. Es decir, no es que nos hacemos malos o somos buenos o nos hacemos buenos siendo malos. Tenemos de los dos. Y esto está dentro de lo que decía al inicio el eros y el tánatos. Y al margen de lo que pueda pasar, siempre estaremos proclives a la bondad, al altruismo, pero también, miren, siempre estaríamos proclives a lo otro. Por eso es que esta humanidad de pronto puede aparecer una guerra fratricida en un país con toda la violencia y con, casi diríase, con toda la maldad, y donde mueren mucha gente inocente en pleno siglo XXI, ¿no? Es decir, no nos hemos hecho mejores a lo largo del tiempo, sino seguimos siendo los mismos que estuvimos luchando por las religiones en la Edad Media, los mismos que lucharon en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, y la bibliografía que les he adjuntado en el texto escrito tiene la intención de que ustedes lo revisen y bueno, me gustaría escucharlos. Si tienen, si es que están allí todavía, por favor, escucharlos, si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Y, y claro que les voy a enviar un PPT que ya a estas alturas ya ustedes ya me han oído, ya lo saben. Y les va a ser mucho más fácil ya solamente revisar el PPT, pero si es que me he dejado entender en esta conversación y me han prestado atención, pues creo que les va a ser mucho más fácil la lectura y el PPT que les voy a hacer llegar también después. Bien, no sé, esa es la clase que tenía para ustedes. Si hay alguna pregunta, yo con todo muchísimo gusto tenemos todavía algunos minutos para ello.
No sé si hay en el chat alguna pregunta. Si gustan, lo pueden hacer a través del chat, pero mejor si es en directo para escucharlos mejor. O opiniones, ¿no? También me gustaría que den su observación, su opinión, eh, no necesariamente preguntas, ¿no? Si alguien quiere contribuir con el tema, encantado porque así se aprende también, ¿eh?